En un tiempo en que el crepúsculo parecía dominar el reino de Judá, la nación vivía los últimos suspiros de su autonomía. Era el final del siglo VII a.C., y mientras el glorioso pasado de Israel se desvanecía, Judá se hundía en un torbellino de corrupción, injusticia y desesperación. Las calles, antes repletas de la esperanza de los milagros divinos, eran ahora el escenario de violencia, donde la opresión de los poderosos aplastaba a los débiles y marginados. Viudas, huérfanos e indefensos eran olvidados por aquellos que debían protegerlos. En ese contexto convulso, Habacuc, un hombre de profunda fe, observaba horrorizado la decadencia espiritual y moral de su pueblo. Los líderes, los profetas, incluso los sacerdotes, se habían corrompido, y las leyes de Dios, que antaño fueron faro de justicia, se habían tornado en simples susurros vacíos en un mar de injusticias. Mientras las alianzas políticas y militares se derrumbaban, la fe del pueblo se debilitaba, y los rituales se convertían en reemplazos fríos de una verdadera devoción. Sin embargo, la amenaza que pendía sobre Judá no provenía únicamente de sus propios escombros internos. En el horizonte, como una sombra que se expandía rápidamente, emergía el despiadado imperio de Babilonia, también conocido como los caldeos. Bajo el liderazgo de Nabucodonosor, los babilonios transformaban el escenario político de Oriente Medio, arrasando con brutalidad los remanentes del poder asirio y demostrando una fuerza militar devastadora que hacía temblar a naciones enteras. Habacuc, que ya sentía el peso de la ira divina no correspondida ante la corrupción interna, veía ahora el avance inexorable de un enemigo tan feroz como implacable. A sus ojos, la amenaza de Babilonia representaba no solo un castigo, sino la realización de un destino sombrío para Judá. Veía a su pueblo al borde del abismo, desprovisto de fe y esperanza, mientras las alianzas se deshacían y la opresión se convertía en norma. Atormentado por esa realidad, el profeta luchaba por conciliar su fe en el Dios que había liberado a Israel en el pasado con la aparente inacción divina ante una devastación tan inmensa. ¿Cómo podía un Dios justo, santo y fiel, aquel que había guiado a su pueblo por el desierto y prometido una tierra de esperanza, permanecer en silencio mientras la injusticia se extendía y el imperio enemigo se fortalecía? Esa contradicción entre el carácter divino y el caos en su entorno hacía que el corazón de Habacuc doliera de forma inexplicable. Mientras veía a Babilonia alzarse y a Judá debatirse en la tormenta de sus propios pecados, el profeta sentía la urgencia de levantar su voz en un clamor sincero. Entendía que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, era permitido, e incluso necesario, preguntar a Dios: ¿dónde están la justicia y la misericordia que prometiste? Y así, en medio de la desolación y la incertidumbre, Habacuc se preparaba para entablar un diálogo con el Creador, un enfrentamiento honesto con lo divino que, a pesar del silencio predominante, aún portaba la semilla de una esperanza renovada. En la soledad de una noche oscura, mientras los vientos llevaban el murmullo de los lamentos de las calles, Habacuc subió a una colina y contempló el vacío que separaba a los hombres de su Creador. Con el corazón apretado y el alma en llamas, comenzó a gritar al cielo: ¿hasta cuándo, Señor, tendré que clamar por socorro? ¿Por qué escuchas los gritos de los inocentes mientras los impíos reinan? Cada palabra era una flecha lanzada contra el muro del silencio divino, un ruego, desesperado de respuestas que él sabía no llegarían fácilmente. No obstante, Habacuc no se retractó. Sabía que, aun sin respuestas inmediatas, el mero acto de cuestionar era una demostración profunda de fe. Su clamor no era de incredulidad, sino de una sincera búsqueda por el significado de ese sufrimiento que consumía a su pueblo. Mientras la nación se desintegraba a su alrededor, donde los ricos explotaban a los pobres y la ley sagrada yacía olvidada, el profeta persistía, transformando su desesperación en fuerza para continuar en la búsqueda de la verdad. Pero el dolor de Habacuc no se limitaba únicamente al devastador escenario de Judá. En su interior se reconfortaba recordando las antiguas obras de Dios. El pueblo de Israel, liberado de Egipto y guiado a través del desierto, había sido testigo de milagros
y de una justicia divina que en otro tiempo había transformado lo imposible en victoria. ¿Cómo era posible entonces que un Dios tan fiel y santo permaneciera en silencio mientras la oscuridad se espesaba en su propio hogar? En un enfrentamiento íntimo con sus anhelos, Habacuc observaba que la tierra parecía haberse puesto patas arriba. Lo que antes era sagrado ahora se volvía profano y la desesperación se extendía como un fuego incontrolable. Aún así, el profeta no se encerró en su luto. Al contrario, se reafirmaba en el valor de cuestionar, consciente de que la respuesta de Dios, por más desafiante que fuera, ofrecería un nuevo entendimiento acerca de la manera en la que lo divino operaba en ese mundo sombrío. Mientras los días pasaban lentamente y la amenaza de la calamidad se cernía sobre Judá, Habacuc continuaba en vela. Sus plegarias cargadas de dolor y esperanza resonaban en los valles, y su mirada se mantenía en busca de aquel destello de revelación que confirmaría la justicia de su Dios. En medio de la angustia, el profeta se preparaba para el momento en que el silencio de los cielos sería finalmente quebrantado, un momento que prometía no solo respuestas, sino el inicio de una nueva era de entendimiento y fe. Entonces, en un instante en que la noche parecía más densa, la respuesta divina se hizo presente. El propio Dios habló, y sus palabras golpearon a Habacuc con la fuerza de una revelación terrible. En lugar de traer una restauración inmediata, el Creador anunció un plan que desafiaba toda lógica humana. Con voz poderosa, Dios reveló que utilizaría a los babilonios, un pueblo cruel, despótico y profundamente ajeno a los preceptos de justicia y santidad, como el instrumento inexorable de su juicio contra Judá. La revelación golpeó a Habacuc como un trueno en un día gris. Recordaba con dolor las historias de las grandes intervenciones divinas en su nación, como el Éxodo y los viajes por el desierto, y ahora veía que, para corregir los pecados que corrompían a su pueblo, el Señor elegiría un instrumento de castigo mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. El profeta escuchó a Dios describir al enemigo con detalles implacables. Una nación impetuosa, carente de piedad, cuya furia se comparaba a la de un leopardo y un lobo hambriento, que avanzaría raudamente, destruyendo ciudades, burlándose de reyes y arrasando defensas como si no fueran nada. Cada palabra hacía vibrar el ser de Habacuc, que se sentía destrozado al comprender que el pueblo elegido usaría la fuerza de los babilonios, aquellos que ni temían ni reverenciaban al Dios de sus antepasados, como instrumento para aplicar la justicia divina. ¿Cómo era posible, se preguntaba, que un instrumento de maldad pudiera ser la herramienta de un Dios justo? El shock y la perplejidad se mezclaban en su corazón. La revelación divina traía consigo una verdad amarga. El plan de Dios trasciende los conceptos humanos de justicia. El profeta, que anhelaba respuestas acerca del sufrimiento y la corrupción de Judá, se veía ahora forzado a aceptar una verdad aún más perturbadora. Sabía que nada en su mundo apacible podía compararse a la intensidad de aquel anuncio. La ira y el orgullo de los babilonios, la rapidez y brutalidad de su marcha y su total autoconfianza en su fuerza bruta eran elementos que transformaban el panorama en algo inimaginable. Mientras absorbía cada detalle de esa respuesta, Habacuc comprendía que dicha revelación no cerraba sus interrogantes, sino que solo abría un nuevo capítulo en el diálogo entre lo humano y lo divino. Se encontraba ante un Dios cuya justicia operaba en un nivel que desafiaba toda lógica terrenal, y aunque la respuesta trajera más dolores que consuelo, el profeta sentía que, de alguna manera, allí estaba la prueba de la soberanía divina. Así, con el corazón pesado y la mente asolada por nuevas incertidumbres, Habacuc aceptó que el camino de la fe era, sobre todo, un constante cuestionamiento ante lo inexplicable. Aunque lo que se avecinaba fuera demasiado duro para los ojos humanos, el profeta sabía que, en ese viaje, la verdad de Dios se revelaría por completo, transformando aquella devastadora visión en algo que superaría todas las expectativas. Minos, una noche que parecía cargar el peso de la eternidad, Habacuc entonó:
¿No eres tú, Señor mi Dios, de eternidad a eternidad? Mi santo, para siempre no pereceremos. Oh Señor, tú los destinaste para el juicio. Tú, oh roca, los señalaste para la corrección. Al mismo tiempo en que recordaba el pacto eterno con su pueblo, reconocía que a pesar del amor inquebrantable del Señor, la corrección era necesaria. Pero ¿cómo era posible que un Dios de pura absoluta utilizara a una nación tan impía y violenta para castigar a Judá? El profeta no ocultó su perplejidad. Con una sinceridad feroz clamó: «Tus ojos son demasiado puros para soportar el mal. No puedes tolerar la injusticia. Entonces, ¿por qué permites que los traicioneros prosperen? ¿Por qué permaneces en silencio mientras los impíos devoran a aquellos que son más justos que ellos?» Para Habacuc, la razón era clara. Los babilonios, comparados a crueles pescadores, lanzaban redes para arrastrar, como peces indefensos, a todas las naciones. Se jactaban de la fuerza de sus conquistas, atribuyendo la victoria a sus propias armas, como si su brutalidad fuese un dios a ser adorado. La visión del profeta era angustiante. Describía a los babilonios como un enemigo que, con insaciable codicia, enganchaba naciones con ganchos, arrebatándolas con violencia y exaltando su fuerza de manera arrogante. Cada conquista era un golpe inhumano, un ritual de sacrificio a sus propias redes, instrumentos de dominación que veneraban como sagrados. Esa imagen horrible hacía que Habacuc se preguntara: ¿hasta cuándo permanecerá impune ese poder destructivo, esa violencia sin límites? ¿Acaso seguirás extendiendo tu red, destruyendo naciones sin misericordia? No se trataba de la necesidad del juicio. Habacuc sabía que el pecado de Judá exigía corrección, sino de la paradoja moral que se presentaba ante él. ¿Cómo podía un Dios absolutamente santo y justo emplear a un pueblo tan corrupto y violento para disciplinar a su propio pueblo, que aún en su caída, permanecía ligado a él por un pacto eterno? Esa inquietud desgarraba el corazón del profeta. Y así, en medio del dolor de ver la justicia divina expresada por medios tan severos, Habacuc se encontró dividido entre la necesidad del castigo y la extraña realidad de que la mano de Dios no se doblega a las categorías humanas. Él entendía que aunque el Señor operase fuera de la lógica conocida, existía un propósito mayor detrás de cada acto. Pero la pregunta persistía, resonando con fuerza en su alma: ¿cómo puede un Dios tan puro elegir instrumentos tan impuros para efectuar su juicio? Esa tensión entre la justicia inviolable de Dios y la aterradora visión de los babilonios continuaría acompañando al profeta en su travesía, forjando en él un espíritu que, incluso herido, buscaba incesantemente la verdad detrás de los inefables caminos del Señor. Pronto, la guerra estalló como una tormenta de destrucción. Los babilonios, comparados a feroces depredadores, se lanzaron contra las murallas y ciudades de Judá con una furia que superaba la imaginación. Sus caballos trotaban como relámpagos, cortando el aire y llevando consigo el eco de los gritos de guerra. Las legiones enemigas, armadas hasta los dientes y movidas por una sed insaciable de conquista, transformaban cada calle en un escenario de caos. Muros se derrumbaban, plazas que un día estuvieron llenas de vida se convertían en sepulcros silenciosos, y el lamento de los inocentes se mezclaba con el estruendo de las armas. Habacuc, aún marcado por la revelación divina, no se limitaba a observar con desamparo el desarrollo de los acontecimientos. En un ímpetu de fe y resignación, asumió el papel de centinela, ubicándose sobre los escombros simbólicos de la nación en agonía, aguardando la manifestación completa del plan del Señor. Como un vigilante que escudriña el horizonte, el profeta absorbía cada detalle de la devastación, combatiendo el torbellino de dudas que le asolaba. Veía a los babilonios, esos instrumentos de un juicio que parecía desafiar toda lógica humana, arrastrando naciones como si fueran presas indefensas en sus mortales redes. La brutalidad de sus acciones constituía un contraste gritante con la idea de un Dios santo y justo, y la perplejidad de Habacuc desbordaba en su interior. La batalla, sangrienta e implacable, se prolongó día tras día,
Y, mientras la furia de los invasores arrasaba los reinos con la frialdad de una cuchilla, Habacuc permanecía firme en los muros de su esperanza, siendo testigo del despliegue de un juicio que, aunque devastador, portaba un propósito que trascendía la comprensión humana. Y cuando el eco de las batallas comenzó a disiparse lentamente, bajo el peso de la destrucción y el tiempo, una verdad eterna empezó a destacarse entre las ruinas. Habacuc, con el corazón marcado por las cicatrices del clamor y la pérdida, alzó su voz en un susurro que poco a poco se transformó en un grito de fe inquebrantable. Incluso cuando los vientos de la guerra arrasen la tierra y los impíos se levanten momentáneamente, los justos vivirán por la fe. Esa declaración simple y poderosa se convirtió en el faro que iluminaba no solo el alma del profeta, sino también las sombras de una nación destrozada. Habacuc comprendió que, en la inmensidad del designio divino, las circunstancias visibles, los gritos, las llamas, el estruendo de la destrucción, eran meros fragmentos temporales de un panorama mucho mayor. Vio que la verdadera victoria no residía en la efímera gloria de los vencedores, sino en la fe que permitía al corazón humano resistir y trascender el sufrimiento. Con la mirada puesta en el horizonte donde se insinuaba el amanecer, el profeta concluyó: no importa cuán cruel sea el presente, ni cuántas tempestades se abran ante nosotros, la luz de la fe jamás se apagará, pues el Señor, en su perfecta sabiduría, dirigirá los destinos, y su justicia se manifestará a su tiempo. Así, aun si los mundos parecen desintegrarse, aquellos que descansan en su promesa encontrarán la fuerza para levantarse de nuevo. Ese clamor final se transformó en un legado que trascendería los siglos. El mensaje, resonando en la eternidad, invita a todos nosotros a creer que, incluso cuando el caos parece dominar y el dolor nos rodea, la fe es el ancla que mantiene viva la esperanza. Al fin y al cabo, los justos no viven por lo que los ojos pueden ver, sino por la firme convicción de que el Dios fiel cumple cada promesa. Si esta historia tocó tu corazón y reavivó tu esperanza, suscríbete al canal para continuar acompañando narrativas que inspiran y transforman vidas. Deja tu like y comparte este video con amigos y familiares. Juntos podemos difundir este mensaje de fe y renovación a un mundo que necesita luz. Gracias por estar con nosotros en este camino.